El M-19 surge públicamente en 1974, con dos acciones en Bogotá, Colombia, la una expropiando la espada del libertador Simón Bolívar que reposaba en la Casa Museo, y la otra la toma del Consejo de Bogotá. Decidimos en 1974 volver al pueblo la espada de Bolívar, porque estábamos convencidos, como aún hoy yo como persona estoy convencido, de que el sueño bolivariano sigue vigente, está por realizarse, y América Latina necesitaba del padre Bolívar, y creímos y acertamos en eso. El M-19 dura 16 años en la lucha pública, desde el año 1974 a 1990, cuando, producto de un acuerdo político con el gobierno en ese momento liberal del señor Vigilio Barco, decidimos dejar las armas y hacer política y cambiar la constitución de la República, que llevaba más de un siglo vigente. Nos pareció, sobre todo en Colombia, hacer la paz, porque Colombia se caracteriza al interior de América Latina, primero como un país donde se precian los ricos y la oligarquía colombiana de no haber necesitado una dictadura militar. Pero en nuestro juicio, aquí en Colombia no existió ni ha existido una dictadura militar, pero sí ha existido una dictadura de la norma, y eso hacía que este país a finales del siglo XX estuviese siendo dirigido por una constitución del siglo anterior, desde el siglo de 1886. Creímos que había que desarmarse para cambiar las reglas de juego en un país donde 250.000 armas eran oficiales, y en el momento en que nosotros proponemos desarmarnos había en manos de particulares 750.000 armas. Entonces salir con esa propuesta significaba cambiar el espacio de discusión y poner la discusión en un nivel donde nadie creía que podíamos salir adelante. Creíamos también que había que cambiar la carta de navegación, porque ya éramos obsoletos en términos de una constitución. Y esas condiciones se dieron a partir de que hubo la voluntad política del M-19 de tomar la decisión de dejar las armas, hubo la voluntad política del M-19 de lanzarse a la plaza pública, y hubo la voluntad política del gobierno del momento del señor Vigilio Barco de apostarle a esa solución y decir, bueno, juguemos en ese sentido. Cuando decidimos dejar las armas, la primera condición que le pusimos al gobierno es que nosotros no se le íbamos a entregar las armas a nadie, y menos al establecimiento, y menos a los cuerpos armados, porque dudábamos que hubiesen tenido un buen uso. Nos pareció que quedarnos con las armas guardadas no era honrado con la propuesta, y en el camino vamos encontrando la solución más honrada con nosotros, más honrada con la propuesta, más honrada con el pueblo, porque nuestra propuesta es una propuesta para el pueblo, y decidimos fundirlas como una demostración de que no las íbamos a usar después nosotros. Segundo, que no las íbamos a prestar para que la usara otros, y menos para que las usara el Estado contra el pueblo. Por eso la decisión de fundirla, y hoy conservamos a través de una institución, una fundación sin ánimo de lucro dedicada a recoger la memoria nuestra y de los hombres y mujeres que participaron en este proyecto. Hoy conservamos el acero de esas armas en lingotes, más o menos en un peso de unas 8 o 9 toneladas, lingotes de casi 100, 200 kilos, se conservan en espera de darle un buen uso que represente la paz, ¿no?
Nosotros como M-19, como organización revolucionaria, guerrillera, pusimos en América Latina, a finales del siglo XX, a Bolívar como el mentor de la revolución latinoamericana. Hasta antes de nosotros, los líderes continentales, en su mayoría y en la mayoría de países, eran líderes que por ignorancia habían sido impuestos desde el exterior. En el caso colombiano, por ejemplo, era muy patético que los estudiantes en la década del 60 y en la década del 50 en las manifestaciones gritasen consignas dedicadas a Lenin y a Marx y a Engels, cosa pues muy noble, pero pues no entendible. El M-19 logró imponer a Bolívar en el pensamiento político contemporáneo, en la creencia de que seguía siendo vigente. Y hoy, con el acero de las armas, desde hace unos años estamos queriendo construir un monumento más que a la paz, a la reconciliación y a la posibilidad de encontrarnos de nuevo para construir la democracia que definitivamente está más perdida que el hijo de Laureano Gómez. Entonces, si en la búsqueda de esa democracia, que la idea es con ese acero hacer una espada monumental de 10 metros de alto, enterrada en una roca, ¿sí? Y que represente la posibilidad de los instrumentos de guerra, volverlos instrumentos de encuentro. Es la forma como creemos que el sueño bolivariano sigue caminando y como a los jóvenes de hoy les podemos entregar un legado que ojalá dure. En esa propuesta estamos tratando de construirla y ojalá con la suficiente continentalidad como fue la continentalidad que tuvo Bolívar y el resto de pensadores y de luchadores. La idea de hacer una escultura de una espada enterrada en una piedra surge acá en Bogotá de un escultor llamado Octavio Martínez, un poco tomando la idea de la espada, la Excalibur, que era la espada del rey Arturo, y que un pensador venezolano ha estudiado sobre la importancia de la espada de Bolívar. Creo que esto, si algún día lo plasmamos, se le propuso, por ejemplo, al alcalde Lucho Garzón, hace 4 años, que recibiera esto como un monumento al encuentro y a la democracia, y le escribimos por varias partes, y el alcalde debía vivir muy ocupado tratando de amansar los ositos y los pingüinos del polo, porque todavía 4 años después no nos ha contestado. Como aquí en Colombia no hay voluntad y la gente es amnésica, ¿sí? En algún momento como arrancamos a proponerle la idea a otros países hermanos, entre ellos el ideal sería que uno pudiese tener, el ideal que pudiese tener ese monumento ambulante por todos los países bolivarianos, y que los países bolivarianos asumieran la custodia, la protección y la exposición de ese monumento. No hemos encontrado en Colombia todavía una ciudad a la cual le podamos proponer y asuma con decisión política ser la depositaria de ese monumento. Y estoy en la búsqueda en otras partes si pueden, con la calidad de itinerante, ¿sí? Porque es que los símbolos tienen sentidos y caminan. Si los símbolos se quedan anclados, se vuelven piezas de museo. Y la historia, yo creo que del M-19, de todo tiene menos de ser pieza de museo.